Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El uso del idioma castizo, la riqueza que tiene el español, hace que la gente se pueda expresar con propiedad y que además tengamos abundancia para definir cosas como muy pocos idiomas. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, cuando hay que reducir todo a la pequeña expresión, donde hay que poner lo más bajo posible el nivel cultural, pretendiendo que lo vulgar se transforme en una cosa obvia, pero que parecería ser que al utilizarlo nos adecuamos al vulgo, a la masa, al común, es decir, desafiando los niveles de la instrucción de nuestro propio pueblo, nos llevan a que se diga una cosa, pero se magnifique esa situación para ocultar el propósito eventual de poner en vidriera lo que se pretendió sintetizar con alguna expresión vulgar. Dicho de otra forma, cuando Cristina Fernández usó términos vulgares para definirse a las segundas marcas, muy pocos de los que pretendieron después dedicarse a hablar de estos temas, incluyendo al propio Macri, que ayer hizo mención, saben que las dos palabras utilizadas tienen definiciones en la lengua castiza, aunque más no sea que una de ellas pertenezca al hablar de los uruguayos. Cuchuflito, en el diccionario de uruguayadas, así como hay de argentinadas o de argentinismos, tienen también los uruguayos su propio decir con sus propias construcciones de palabras. Cuchuflito para los uruguayos es una cosa menor, una cosa pequeña, que no se acuerdan o que no tiene nombre. No hay referencia, salvo un actor cómico que usó aquí en uno de los programas cómicos de época, ese nombre artístico no hay referencia en nuestro medio o en nuestro país. Y Pindonga, la Real Academia, establece que es una mujer de dudosa moral, que suele estar poco en su casa y que en realidad tiene una vida ligera. Por lo tanto, son dos términos totalmente indefinidos, que no tienen nada que ver con las segundas marcas, y que parece ser que al utilizárselos instalan una discusión acerca de lo que se pretendió decir, cuando en realidad, etimológicamente, quieren decir otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se quiso significar. ¿Por qué hago este introito? Porque el diario El País de España se ocupó ayer de estos términos y que después en todo caso se los puedo leer. Y entonces nos sacan del eje, hablamos de lo superficial, hablamos de instalar cuestiones menores, hablamos de yerros expresivos idiomáticos y no hablamos de lo que se dijo, del blindaje mediático que tiene el gobierno, que fue en definitiva lo que la senadora pretendió exponer en Mar del Plata. Bueno, agreguemos algo más. Por un voto hacen cualquier cosa, los políticos en general y este gobierno en particular. Después de una crisis sin parangón en la historia económica nacional, el gobierno va a esperar el resultado de las PASO y antes de octubre va a hablar de un aumento del 30% como para llegar al rescate de los votos de acuerdo a la encuesta que le va a dar el 11 de agosto las elecciones llamadas PASO. Es decir, cuando vean por cuánto perdieron, van a ver cuán necesario es ofrecer un 26, un 30% a los efectos de llamar al Consejo del Salario y tratar de granjearse entonces con la sociedad una mejor predisposición para las elecciones de octubre.
Se ha llegado ya a cualquier utilización en la búsqueda de un voto de quienes pretenden quedarse en el gobierno. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es por qué todos los políticos se quieren quedar. Todos, incluyendo Perón. ¿Por qué todos se han querido quedar en el lugar que tenían? La mayoría puede decir porque la obra estaba inconclusa, otros pueden decir porque finalmente nos postulamos y nos eligieron, pero el fenómeno es por qué ninguno, cuando el periodo era de 6 años o ahora que es de 4, dice no, yo cumplo un periodo y me retiro. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido tener esa grandeza cuando se supone que la Casa de Gobierno y el sentarse en el sillón de Rivadavia es casi un símil de la silla eléctrica, ya que vamos a decir cosas que no tengan mucho depresivo, o que tengan algo depresivo, pero mucho que ver con la etimología? Si ustedes piensan que fueron operados Menem, De la Rúa, Kirchner, todos del corazón, estando en uso de las facultades presidenciales, ¿qué cosa es que provoca que una persona quiera repetir en el lugar y parece que no le alcanza un periodo? Y entonces viene allí lo que se llama el poder. La concepción del poder es algo que hace que el ser humano empiece a sentirse ante sus iguales como una cosa diferente y superior. Y entonces se trastoca también aquí la realidad de ese lugar, que es el principal empleo público de la nación argentina, para transformarse, entre comillas, en el dueño de la nación. Entonces transformamos al presidente de la nación, por lo general, en presidente del partido político, del mismo sector, o en la máxima referencia, o le entregamos un liderazgo de masa, porque ese fenómeno del ejercicio del poder hace que los propios sientan que esa persona está en un grado superlativo y que le puede resolver los problemas. Entonces, hay un fenómeno de masa que es, no, que lo arregle fulano, y hay un fenómeno de los que tienen el poder que empiezan a sentirse en un estrado superior, cuando en realidad son empleados públicos, cuando en realidad son personas que deberían estar dando cuenta todo el tiempo, porque toda la nación los sostiene en ese lugar a través de las elecciones. Este fenómeno hace que perdamos de vista lo que significa tener poder a lo que significa gobernar. Si uno imagina, por ejemplo, a Mauricio Macri teniendo poder, nos vamos a equivocar. Macri no tiene poder. Macri tiene el gobierno. El poder en este momento de Mauricio Macri está en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, en otras referencias internacionales donde él se respalda, las que le han permitido obtener 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario para poder terminar su gobierno, no importa a qué costo para los argentinos. O sea, Macri no tiene poder. Macri lo que tiene es el gobierno. Si pasamos al análisis de los 12 años del kirchnerismo y entramos a discutir el ejercicio del poder por parte de Néstor Kirchner o de Cristina, nos vamos a encontrar con dos personalidades diferentes que ejercieron y pretendieron ejercer el poder más allá del gobierno. Y entonces quisieron la construcción del poder cuando llegaron con pocos votos al gobierno. ¿Y cómo lo construyeron? Bueno, buscando parangones y referencias que le pudieran dar poder. Los derechos humanos, los jóvenes, etcétera, etcétera, fueron distintas observaciones que usaron para consolidar el poder. Si vamos para atrás, Alfonsín consolidó el poder con un mensaje que le daba a los jóvenes y observando entonces en aquella época que en todas las villas del país ganó Alfonsín en contra de Luder, porque el mensaje de un Alfonsín sin corbata, con un Luder almidonado con corbata, parecía que iba a estar más cerca del pueblo radical que el que hacía las veces de justicialista.
Estas construcciones del poder y estas construcciones que diferencian gobierno y poder nos llevan a imaginar cuál va a ser el rol en una segunda etapa si gana la fórmula Fernández-Fernández o si gana la fórmula Macri-Pichetto. Y aquí viene un hombre que está construyendo poder en las sombras. Pichetto, con una vasta experiencia en el Senado, sabe que terminan un montón de senadores cuando no existían Cambiemos que habían sido elegidos. Es decir, antes de Cambiemos hubo senadores que ya habían sido elegidos y que ahora terminan. Entonces Cambiemos tiene oportunidad de poner más senadores que los que tenía, porque, repito, hay senadores que vienen de antes cuando ni siquiera existía la alianza de política de Cambiemos. Pero además sabe que los movimientos provinciales que han ganado elecciones también van a colocar senadores, y entonces está construyendo en silencio una imaginaria mayoría propia para ver si logra tener quórum propio si llegan a ganar las elecciones y la reelección de Mauricio Macri. Es decir, de no tener que depender de los gobernadores, la mayoría de ellos peronistas, y entonces hacer un gobierno mucho más fácil para el presidente, que entonces empezaría a tener gobierno y poder porque ya no debería consultar, al estar en minoría, a los gobernadores justicialistas. ¿Se entiende? Ese es el trabajo que está haciendo en silencio Pichetto, convenciendo de a uno que peguen el salto, a los que pertenecen al justicialismo, y por otro lado trabajando con los nuevos que van a entrar de los movimientos populares. Por otro lado, si gana la fórmula Fernández-Fernández, Alberto Fernández deberá construir el poder, porque tendrá solamente el gobierno. Pero además de esto, empezarán a analizar aquellos que hoy no quieren que esa fórmula llegue, o sea, me refiero a la prensa en general, a la que hablaba Cristina, que estaba blindando a Macri, y van a tratar de decir que el poder es de Cristina y no de Fernández, y entonces van a tratar de inventar las propias grietas, cuando Cristina tendría en el Senado que, al ser elegida vicepresidenta, dejar un hueco, porque debería asumir Jorge Tayana como senador, que es el que quedó en la puerta, porque Cristina perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto entró ella sola, y no entró Tayana, y quedarían, además, Di Tulio y Recalde, que son los dos senadores suplentes del 97, en la puerta por cualquier problema que tuviera Tayana en el ejercicio de la senaduría. Todas estas cosas que no nos damos cuenta, pero que son paralelas al hecho eleccionario, nos van llevando a que nos entretengamos con pindonga y cuchuflito en el país de los globos. Y nunca tan bien puesto la presentación de Cambiemos, cuando llenó, para festejar el triunfo, la sala donde estaban de globos. Nunca nadie fue tan sincero, porque sabían que todo el proyecto era una gran mentira. Pero los globos se fueron pinchando de a uno, se acabó el cotillón, y ahora la verdad la tiene de a uno el ciudadano argentino. Si quiere seguir con las promesas del macrismo o si quiere cambiar en la búsqueda de otra realidad.